yo he estado investigando un poco acerca de todo esto de los accidentes de tránsito y me quedé anodadado, me quedé sumamente sorprendido al darme cuenta de que la República Dominicana se ve envuelta en esto en cuanto a los accidentes de tráfico, de tránsito a nivel mundial. Y es que la cuenta de Twitter de World of Statistics ha sacado una estadística. Esto no lo digo yo, esto no lo dice nadie de este país, eso está sacando una persona o una cuenta o una entidad independiente, ¿verdad? Dice mortality caused by road traffic injury per 100,000 habitantes. Entonces, esto quiere decir que por cada 100,000 habitantes, 65 dominicanos se ven envueltos en este tipo de accidentes mortales. Y sorpresivamente, para mí, República Dominicana es el número 1 en esto, a nivel mundial. Y me causa suma sorpresa, una gran sorpresa, darme cuenta de que competimos básicamente con países y naciones mucho más grandes como lo son Brasil, la India, México, Estados Unidos y ¿cuál otro es bien grande? Aquí está Rusia. Estamos por encima de Rusia. Estamos por encima de Estados Unidos y Tailandia en accidentes de tráfico, claro, en accidentes mortales. Esto me causa suma preocupación en cómo las cosas se están desarrollando dentro de nuestra nación, de nuestro país. Y esto yo creo que puede solucionarse de varias maneras. Hay formas para esto, pero creo que hay dos cosas sumamente importantes que se deben estimular a que se hagan. Porque pienso que literalmente es algo que puede ayudar en gran manera a largo plazo. Lo primero es educación vial dentro de las entidades públicas como lo son las escuelas. Verdaderamente estos niños pueden llevarse esta educación a las vías, a las calles, a las avenidas, ¿verdad? Que puedan tener ese estímulo de que las cosas se deben hacer de una forma u otra, ¿verdad? Y he elaborado algo aquí que me llamó mucho la atención. Hay unos consejos que yo puedo dar en cuanto a esto. Lo primero es que los padres, ¿verdad? Los padres son esa fuente de conocimiento que los niños también pueden emplear en sus vidas y que esto puede ayudar a que a largo plazo esto pueda reducirse. Los padres deben entender que esto es una responsabilidad de ellos. Deben entender que si en el mañana usted quiere un país un poco más avanzado, ya que esto es un país en vías de desarrollo, y quiero que esto se tome no tanto para la República Dominicana, esto es para algo generalizado, esto es para que usted pueda entender que las cosas tienen un porqué, ¿verdad? Enseñar con el ejemplo. Aquí dice: los padres deben ser modelos a seguir en cuanto a la conducta vial se refiere. Deben respetar las leyes de tránsito y evitar comportamientos peligrosos como conducir distraídos o bajo la influencia de alcohol u otras drogas, ¿verdad? Es más que seguro, padre, si usted lleva a su hijo en su carro, en su moto o lo que sea como tenga como medio de transporte, y usted haga cosas que están fuera de las leyes de tránsito o las normas de tránsito, su hijo lo va a repetir. Es así de sencillo. Usted debe comprender que las cosas que usted hace, el niño las absorbe, el adolescente las absorbe y la toma como bueno y válido. Que cuando un DGCET, una autoridad de vial le pare, lo único que va a entender es que le están obstruyendo sus derechos cuando él simplemente aprendió una mala conducta de usted. Y por eso vienen los problemas en el futuro. Y por eso vienen las críticas y los malos entendidos. Entonces, aquí dice también, comenzar temprano. Los niños pueden comenzar
a aprender sobre la seguridad vial desde una edad temprana. Los padres pueden enseñarles a cruzar las calles correctamente, a mirar a ambos lados antes de cruzar y a seguir las señales de tránsito. Otro mensaje dice: reforzar los mensajes. Es importante recordarles a los niños constantemente la importancia de la seguridad vial. Esto se puede hacer a través de conversaciones, juegos, historias y canciones. Usted, por favor, es como casi implorándole. Debe ayudar a su hijo a que esto entre en su día a día también. Porque muy bien, usted le da su teléfono, ya que usted no quiere que su hijo se distraiga, ¿verdad? Ya que usted no quiere que su hijo le esté llorando al lado, ¿verdad? Que esté molestándole al lado, usted lo que hace como buen padre es darle un teléfono a su niño para que YouTube se lo siga criando con estímulos de muñequitos y cosas que no le van a traer un beneficio a largo plazo. ¿Qué yo le estoy diciendo ahora? Hay muchos videos de eso mismo que usted pone a verles, ¿verdad? Que usted pone a verle para que se pueda distraer. Hay muchos videos de eso que pueden ayudarle incluso a educarse en las rutas de nuestras calles, en las avenidas de nuestra nación. Entonces, ya que usted tiene esa herramienta para que no le saque de quicio su hijo, o que usted pueda tener el tiempo suficiente, porque sí, ustedes lo hacen, aprovechen ese mismo momento, esa misma tecnología, y enséñele a su hijo de la forma correcta cómo debe andar en las calles. Desde pequeño es la fórmula correcta para una buena educación vial. Y vuelvo y se lo digo, el gobierno, el Estado, las autoridades tienen un rol. ¿Cuál es? Enseñárselos también en sus planteles, en cualquier entidad pública, ¿verdad? Donde un niño vaya a tomar clases o esto. Una educación vial es importante, pero más importante es su responsabilidad como padre de enseñarles cómo debe actuar en las afueras, cuando sale y se topa con otro individuo, cómo debe actuar. Es su responsabilidad de enseñarle esos tipos de valores. Y como siempre digo, si usted cree que es necesario usted llevarle a un profesional, pues hágalo. Si usted quiere, si usted necesita, si usted cree que es necesario, vaya con un profesional. Usted pueda capacitarse para esto y enséñeselo. Lo importante es que usted abra su boca. Que usted abra su boca más que para reprender a su hijo. Más que para usted querer corregirle en las cosas que a usted le conviene. Pues intente por lo menos ser lo suficientemente empático con el futuro, con la siguiente generación y hasta con su propio hijo, de enseñarles las cosas correctas mediante un profesional. Si lo necesita, usted así lo puede hacer. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias por escuchar este podcast, por ver este video. En caso de que me estés viendo en YouTube, por favor, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y como ya ustedes pueden entender, hagan las cosas correctas. Hasta la próxima.